Gracias por permanecer con nosotros. Ahora vamos a compartir un poquito de la catequesis de nuestro Papa León XIV. Adelante, querido Felo. Así es, y para los que nos están viendo por primera vez, debemos decirle que el Papa León, en este inicio de años, bueno, valga la redundancia, comienza con un ciclo de catequesis nuevo. Y la catequesis no es más que enseñanza, una enseñanza del pastor universal con temas de teología, espiritualidad, para ayudarnos a nosotros los fieles a crecer en el conocimiento. Entonces el Papa León inició este ciclo de catequesis dedicado a la constitución dogmática Dei Verbum, que es Dei Verbum, es la palabra de Dios. Entonces su nombre significa eso, palabra de Dios. Y su objetivo permite explicar cómo Dios se comunica, o sea, la Dei Verbum, cómo Dios se comunica con la humanidad. Y el Papa busca a la vez que el cristiano de hoy no vea la Biblia, la palabra de Dios, como un libro antiguo, sino como una voz viva. Y ustedes saben que la semana pasada pues se habló de eso, del concepto de la revelación, que Dios invisible, movido por amor, habla como amigo. Y eso lo vemos en Dei Verbum en el numeral 2, o en el número 2. Lo que se ventiló, que la revelación nace de la voluntad de Dios, nunca nace de nosotros. Pero ahora, en esta catequesis que corresponde, habla de la plenitud. ¿Quién es la plenitud? La plenitud es Cristo, Dei Verbum 2 y el 4. Entonces, dice el Papa, donde dice que se da un paso crucial, donde la cristología, o sea, de la revelación se muestra, ya no solo de que hablamos de que Dios nos habla, sino de que Dios se hace hombre como tú y como yo. Padre, para continuar en esta temática de la Dei Verbum, ya sabiendo lo que se habló la semana pasada y lo que el Papa introduce de la misma Dei Verbum, que usted tiene que decirnos al respecto. Indudablemente que el Concilio Vaticano II tiene uno de los documentos más importantes, que se llama ese mismo que tú estás diciendo, una constitución dogmática. Exacto. Dei Verbum, que nos habla de la revelación del Padre, o sea, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y lo que nos compartía el Papa en esta catequesis de esta semana es que la mejor forma de Dios comunicarse con nosotros es darnos a revelar a su propio Hijo. Y el tema de la humanidad, o sea, Jesús se hace humano, Jesús se hace carne, Jesús viene a nuestro encuentro y hace convivencia con nosotros en la historia y comparte todo con nosotros, solidarizándose con toda la humanidad. Lo único que no se solidarizó fue con el tema del pecado, querido Felo y Lusitania. Sí. Porque aunque no comete el pecado como tal, pero Jesús asume más bien el pecado. Correcto. Y al morir en la cruz nos muestra el misterio más hermoso y más sagrado que podemos ver, que es la redención. Cristo nos salvó desde la cruz, desde ese lugar que Jesús parecía como impotente, como el que estaba derrotado, pero en esa aparente derrota Jesús nos ha rescatado para que tengamos vida eterna. Y el tema de la humanidad significa que Dios se hace humano, y al manifestarse en la persona de Jesús, el ser humano, hombre y mujer, nosotros nos divinizamos, y hablábamos un poquito la pasada semana. Entonces, ahí entra el tema, sobre todo, de la filiación divina. Nosotros somos hijos e hijas de Dios, que también es un tema que tiene que ver mucho con el tema del bautismo. Pero la humanidad que Jesús ha asumido en nosotros es para que nosotros podamos divinizarnos. Y entonces la revelación plena de toda la humanidad es la manifestación de Jesucristo. Cristo vino al mundo, pero no comienza a existir cuando fue encarnado en el vientre de la Virgen María, sino que ya desde antes existía.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo coexisten, por mencionar una palabra, porque la palabra existe. Exacto. En realidad no es que sea Dios que existe, en el sentido de que existir significa salir de. Salir Y de, por eso oye, Dios eso. es eterno. Amén. No podemos decir que Dios existe, pero no es una, ¿cómo se llama? Una herejía. Ah, ok, no es una Exacto. herejía. Dios es eterno, Dios es. Dios Dios es. es. Dios es. Y Jesús también es. Está profundo el Padre. Y Jesús Ey. es. Porque Jesús cohabitaba desde siempre en el seno de la Santísima Trinidad. Padre, esa es Eso la sí. omnisciencia de Dios. Exacto, por Ay, supuesto. exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros celebramos como cristianos? La revelación de Dios que se manifiesta ante el mundo a través del Verbo encarnado que es Jesucristo, su Hijo. Y ese Jesús tiene una historia, tiene una vivencia, y ese Jesús que es Dios nos diviniza a nosotros. Por eso tenemos que acogerlo, tenemos que escucharle, tenemos que vivir con Él, y nuestra vida tiene que ser siempre Él. Él es nuestro enfoque final que le da un sentido a la vida. Jesús Amén. Jesús es el Señor, como dice una canción, es hermosísima. Fíjese, Padre, que realmente nosotros somos muy privilegiados, esta generación, porque yo recuerdo que en algunos de los evangelios, el Señor Jesús tiene que decirle claramente que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Al Padre. Entonces, Precisamente confirma. Él ¿verdad? es la revelación. Él es la revelación. Entonces, de verdad que nos llena de alegría poder nosotros escudriñar, ¿verdad? Y también pues estar aquí reflexionando junto al Padre Felo y junto a todos ustedes y sobre esta catequesis del Papa. Qué bueno que podamos reconocer que Jesucristo es verdadero Dios y que es verdadero hombre. Y que, como ya lo dije, nosotros de verdad tenemos nuestra ¿cómo decimos? Nuestra catequesis nos enseña a nosotros, nos sigue confirmando lo de esa Trinidad. Qué bueno que ya en estos tiempos nosotros sabemos definitivamente que Jesús es Dios. Y por eso nuestra fe, nuestra doctrina está muy clara y ya por eso hemos visto también, señores, cuántas personas de otras denominaciones han descubierto que la religión católica, y por ahí eso no se oye, Felo y Padre, pero son muchas personas que se están pasando para nuestra doctrina católica. Reconocen la verdad. Reconocen la verdad. Reconocen Cuando la verdad. reconocen que Jesús es Dios y que por ende Él es Y que la madre de y Dios. que la iglesia comienza con los apóstoles. Exacto, comienza con los apóstoles. Instituida por el mismo Jesús. Por el mismo Jesús. Y cuando reconocen que el Papa es el mismo Pedro. Exacto. El mismo. Exacto. Entonces, es algo que nosotros tenemos que sentirnos gozosos, alegres, que cada día podamos en esa catequesis llenarnos y formarnos. Debemos estar bien formados, Padre, porque como dicen por ahí, que el católico que no está formado es un Un futuro futuro protestante. protestante. Así es. Qué interesante, Padre. Y cuando Dios se nos revela por medio de Cristo, a nosotros nos debe llenar de mucha alegría, porque con esto se revela que somos hijos amados de Dios. Y quien hace ese vínculo ahí, el mismo Cristo, lógico, pero se sella ahí con el bautismo, y que lo vamos a hablar ahorita más adelante. Y es maravilloso, Padre, que si somos hijo en el Hijo, ¿verdad? ¿Cómo debe actuar un hijo de Dios? Excelente. Yo creo que hay un elemento muy importante porque en Cristo somos hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo debemos actuar? Conforme a su voluntad. Por eso en la oración del Padre Nuestro pedimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. cielo. Decimos en la oración del Padre Nuestro. Así es. Pero esto no solamente es un deseo o es una ideología. Esto es una oración que debemos de pedir con una ferviente devoción. Que el Señor me capacite para yo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Conforme a lo que Él nos pide. Y la doctrina está dada en las Sagradas Escrituras, que de eso es que nos trata precisamente el documento Dei Verbum, la revelación divina que se da por su Hijo Jesucristo. Pero todas las Sagradas Escrituras, de la que ella es testigo, ¿verdad?, nos hablan precisamente de lo que nosotros debemos de creer y lo que nosotros debemos de conservar
Y ese es el trabajo también de la iglesia, de preservar ese llamado, esa invitación de que lo que está revelado ahí, nosotros debemos de cumplirlo con la ayuda de Dios, nunca con nuestro esfuerzo solo. Así claro. es. Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, actuar como Dios quiere que nosotros actuemos, como Cristo. Como Cristo. Y me encantó también en esta reflexión cuando habla de que el Espíritu Santo también como que nos motiva a que al Padre lo llamemos Abad, o sea, a que a través del Espíritu Santo podamos llamar a Dios Padre, que es nuestro Abad, ¿verdad? Abad Padre. Es muy bonito, de verdad. Es el Espíritu Santo que suscita la sabiduría. Exacto, esa sabiduría de que podamos llamar a nuestro Señor, como lo llamó Jesús, Abad, Papito, Padre. Señores, tras la pausa venimos a hablarle del bautismo con nuestro querido Padre Cecilio de los Santos. Retornamos Y en nuestro breve. querido Felo. Ay, nuestro Felo. Retornamos en breve.